Qué bueno ese mensaje que Dios entregó a ese campesino de Tecoa. Amós, como una obra literaria, está muy rica en sus ilustraciones y en sus metáforas. Al final, en su guía, hay una lista porque hay mucho más de estructura literaria en Amós. Hay veces hay frases que unen una sección de la obra a otra para conectar. Y cuando uno ve esas repeticiones, uno básicamente resume lo que es el mensaje principal de la obra. Ahora vamos a pasar a las contribuciones teológicas de Amós. Nuevamente, ¿qué es lo que Amós contribuye a nuestra comprensión de la revelación progresiva de Dios en las Escrituras? Y la primera cosa afirmada por Amós es la soberanía de Dios. Para Amós, esa es la característica central de la persona de Dios en cuanto a su mensaje. Por todo el libro aparecen las frases, el Señor omnipotente o el Dios todopoderoso. Frases que proclaman que Dios sí es el soberano sobre todo lo que hay. Es soberano sobre toda la creación, no solamente como su creador, sino también como el que controla a toda la naturaleza en la actualidad. Montañas, vientos, mares, tierra, estrellas, ríos, sol, nubes y aguas obedecen su voz. Pero su autoridad no está limitada a la naturaleza, sino también se extiende sobre la vida de todos los hombres y las naciones. No hay duda que Dios es el Señor. La segunda verdad que la obra nos enseña es que Dios es juez. Ligado a la soberanía de Dios es su papel de ser el supremo juez sobre todo lo que existe. La prédica de Amós enfatiza la indignación e ira que Dios siente contra toda injusticia. En la boca de Amós, Dios es un león que ruge contra los crímenes de lesa humanidad, el abuso de los pobres, la perversión de justicia en los tribunales, la corrupción de los comerciantes, la práctica de religión sin corazón de misericordia y la arrogancia del hombre por su confianza en el poder y las posesiones. Todas estas prácticas no solamente son juzgadas por el Señor, sino castigadas. Dios hace que toda perversión reciba su pago. Sin arrepentimiento y justicia, Dios destruye a los pueblos. Es importante notar que Dios es juez de todos los pueblos y naciones del mundo. Él juzga a todos por igual. El hecho de que Israel posee una relación especial con Dios no excluye la soberanía de Dios sobre las otras naciones, ni que Israel reciba un trato especial por parte de él. Ni su pueblo escogido puede escapar de ser juzgado con la misma medida para todos. Cuando se trata de asuntos de justicia en justicia, no hay preferencia de personas o pueblos. Un detalle interesante en cuanto a ese punto, que no hay un trato especial para Israel. Es interesante meditar en esta primera sección de los delitos de los pueblos. ¿Recuerdan? 3 naciones gentiles, 4 naciones parientes. Y lo interesante es que Dios condena a Israel por la hipocresía de su religión que coexiste con injusticias. Pero es interesante meditar que eso de no cumplir el pacto, de manchar el nombre del Señor y tener injusticia en el país y particularmente en el pueblo de Dios, es tan grave como cualquier otra nación que comete un pecado de naturaleza de lesa humanitaria. Es decir, no cumplir el pacto es tan grave como cometer un magnicidio o tomar posesión de gente para esclavizarlos y venderlos a otros países. Es interesante meditar en ese detalle que comunica la primera sección de los delitos del pueblo cuando pone los pecados de Israel, que son pecados de injusticia,
al lado de naciones que hayan cometido pecados de lesa humanitaria. La tercera cosa que la obra nos enseña es que Dios revela sus planes a los hombres. Eso es una enseñanza bastante interesante del profeta. Capítulo 3, versículo 7 declara: en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Dios revela sus designios al hombre antes de que él actúe. Algunos se refieren a Amós como el profeta de desastre. Lo dominan así porque el ministerio de Amós fue uno de anunciar la destrucción de Israel. Una destrucción que sería inminente y irreversible. Ya había agotado la oportunidad que el Señor perdonaría al pueblo, como el texto enfatiza en varios momentos. Por haber rechazado la palabra del Señor, la destrucción era inevitable y el perdón no será extendido. Pero a pesar de ello, Amós también predicó la compasión y misericordia de Dios. Hay que ver eso en la obra también. Aunque no se refiere específicamente al Señor como el Dios que es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, como sus contemporáneos Joel y Jonás, el tema ciertamente está ahí. Dios quiso comunicarle a su pueblo el por qué iban a ser destruidos. En la palabra de Amós quiso revelar sus designios a su pueblo. El castigo irrevocable fue porque Dios ya había advertido al pueblo en numerosas maneras y ocasiones. ¿Recuerdan esa sección? Yo les envié plagas, sequías, invasiones. Pero con todo ello, ustedes no se volvieron a mí. Además, rechazaron la palabra de Dios y la habían expulsado del país. Eso es el mensaje central de la serie de visiones en capítulo 7, ¿cierto? Aun cuando esta palabra fue para advertirles que Dios los iba a destruir, ni le prestaron la más mínima atención, sino que la rechazaron. Y en eso Israel contrasta radicalmente con el mensaje de Jonás. ¿Recuerdan? Jonás llegó a Nínive y predicó que en 40 días esa ciudad será destruida y el rey y el pueblo se arrepintieron. Básicamente Dios está haciendo lo mismo con Amós, anunciando la destrucción de Israel. Y no se repitieron como la gente de Nínive, sino rechazaron esa palabra de destrucción. Creían que no sería posible. El mensaje es claro. Dios es paciente y lento para la ira, pero cuando su palabra es completamente rechazada, no hay remedio. Como dice capítulo 9, versículo 10, morirán a filo de espada todos los pecadores de mi pueblo, todos los que dicen, no nos alcanzará la calamidad, jamás se nos acercará. Israel sería castigado tan severamente porque no creyeron la palabra de Dios y más bien la habían rechazado. Ellos dijeron, Dios no va a destruirnos, jamás va a pasar. Rechazaron todo intento por parte de Dios de invitar a la nación a volverse a Él y ni le prestaron el más mínimo de atención al anuncio de Amós de destruirlos. Por ese rechazo de la palabra, ya no había otro remedio. Pero aún así, Dios quiso que el pueblo supiera el porqué. Y por eso Amós predicó en Israel. Y además, a pesar de todo ello, había una esperanza. No de escapar de la destrucción, sino de sobrevivirla. Otra vez, capítulo 9, versículo 8. Borraré de la faz de la tierra a los descendientes de Jacob, aunque no del todo. Aún había una esperanza solamente para un remanente que buscaron al Señor y a la justicia. Por eso Dios a través de Amós les invitó a gritos. Busquen al Señor y vivirán. Busquen el bien y no al mal y vivirán. Así el Señor Dios Todopoderoso estará con ustedes. Así el Señor, el Dios Todopoderoso, tendrá compasión del remanente de José. Y noten que ese mensaje está casi en el puro centro de la obra. Para los que creyeron,
que parece fueron muy pocos, había la seguridad de ser preservados y restaurados por su fe en la palabra de Dios. Como dice capítulo 3, versículo 12. Como pastor arrebata de las fauces del león si acaso dos patas y un pedazo de oreja, así serán rescatados los israelitas. Dios aún es bondadoso y compasivo cuando castiga. Él rescata y salva a los que le creen en medio del día de destrucción. Se trata de salvación y no solamente de juicio. 4. La obra nos tiene mucho para decirnos sobre la fe e injusticia. Amós también es conocido como profeta de la justicia social. Su condenación a los crímenes de lesa humanidad, abuso a los pobres, la corrupción de jueces, autoridades y comerciantes, y la engañosa confianza del ser humano en su poder y posesiones, traza sus sermones por todo el libro. No hay duda que una fe verdadera se demuestra en hechos de rectitud social. En ello, el libro nos comunica otro mensaje importante. La prosperidad económica y religiosa no necesariamente son señales de la salud social. Al contrario, puede ser que una sociedad esté bastante enferma moralmente, a pesar de que los tiempos sean buenos. La verdadera medida de la salud de una sociedad es en el nivel de justicia, es decir, oportunidad de trato igual y equitativo para todos sus habitantes. Sin justicia para todos, la sociedad está mal y está mal espiritualmente. Y quiero destacar ese punto. Si no hay justicia en la calle, aunque la sociedad está próspera y el pueblo de Dios está disfrutando la bendición del Señor, la sociedad está mal y está mal espiritualmente. Porque una fe verdadera es incompatible con la presencia de la injusticia social. Cualquier expresión de fe que no se preocupa por la justicia de los desafortunados es una fe farsante. Esto es claro en Amós. Dios declara que las fiestas religiosas, los cultos solemnes, ofrendas y diezmos y la música de adoración son un asco y farsa a Dios sin la presencia de justicia para los necesitados. Que fluye el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable es la verdadera expresión de la fe en Dios. Entonces nuestra fe en Dios debe ser mostrado por hechos de justicia en los tribunales, centros comerciales, templos y calles. Nuestra fe se demuestra por nuestro trato en justicia al prójimo, sin importar su nivel de estrato social. Más bien, los que profesan fe en Dios trabajarán en pro de la justicia, buscando que el pobre y necesitado reciban justicia. Si no leen Amós y captan este mensaje, está sordo a lo que Dios dice. Quinta enseñanza de esa obra y contribución a la revelación de Dios. Dios es compasivo y el restaurador. Me encanta lo que John Mark dice en la siguiente observación. Muchas veces, Amós ha sido llamado profeta del desastre, pero correctamente comprendido, Amós es un profeta del cuidado de Dios, de su amor, paciencia y misericordia. De un Dios que realmente se preocupa por lo que le pasa a su pueblo y lo que ellos llegan a hacer. ¿Quién recurrirá a cualquier disciplina necesaria para salvarlos de sí mismos y de los males de este mundo? En este caso, Dios muestra su amor y compasión a Israel para explicarles el porqué de su disciplina, el porqué de su juicio y su mensaje de restauración. Búsquenme y vivirán. Dejen el mal y hagan el bien, que corren la justicia como ríos y ustedes vivirán. Vale la pena notar que no es una casualidad
que la obra termina con un mensaje de esperanza y restauración. Le da un aire nuevo y refrescante al mensaje que declara la horrenda inevitabilidad del desastre venidero. A pesar de que el castigo es irrevocable, no habrá más perdón. Existe la esperanza segura de un remanente que cree la palabra de Dios y específicamente el anuncio de un desastre, y que busca al Señor y la justicia, que no solamente será preservado, sino restaurado. Las descripciones de restauración son bellísimas en expresión. Son una demostración del gran amor de Dios por su pueblo y su plan de llevarnos a un estado de perfección permanente. Y si hay una cosa que Amós comunica es que Dios me ama tal como soy, pero me ama demasiado para que yo permanezca así. Por amor de Dios, a veces Él tiene que castigar para poder corregir. Es como cuando uno hace una remodelación de su casa. A veces hay que ser muy duro y tumbar cerámica y pared. Causa mucho desastre y mucha destrucción para que puedan reconstruir. Y eso es parte del mensaje de Amós. Ama demasiado a su pueblo para permitir que podamos seguir en nuestro camino pecaminoso. Nos ama tal que a veces tiene que destruir para poder reconstruir. La última cosa que esa obra nos enseña nuevamente es sobre el día del Señor. Amós hace sus propias contribuciones en nuestra comprensión de ese día. Amós no es diferente de sus contemporáneos, Joel, Isaías y Oseas que vamos a ver. En ver el venidero día del Señor, enunciará para que el verdadero pueblo de Dios esté preparado para ello. Como Joel, Amós ve que el día del Señor será un día terrible de oscuridad y no de luz. Joel lo vio en la plaga de langostas. Amós lo ve en la destrucción de Israel. Ambos coinciden en que los desastres del presente son señales de advertencia para el futuro. Amós posee un mensaje profético para todos nosotros hoy en día. Su mensaje de condenación de la injusticia y de advertencia de destrucción es tan pertinente y necesario hoy en día como la fue para el Israel de aquellos días. Es un mensaje que debe ser actualizado. Lo que le pasó a Israel es una gran lección y una advertencia para nosotros, porque tal como les pasó a ellos, y por las mismas razones, así también será en el fin del mundo, el día del Señor. Muchos serán destruidos para siempre por crímenes de lesa humanidad, por injusticia social, por corrupción en los tribunales, mercados y templos, y por arrogancia y confianza en el poder y las posesiones, y por el mayor pecado de todos, el rechazo de la palabra de Dios. Pero a pesar de lo terrible que es, el día del Señor también será la salvación del remanente. Un remanente que vendrá de todas las naciones que lleven mi nombre, afirma el Señor. En esas palabras hay la imagen del verdadero Israel, la iglesia de Dios, que no solamente será preservada, sino restaurada. La referencia a levantar la choza de David es una alusión mesiánica al trono eterno de David en la persona de su descendiente, Cristo Jesús. Las imágenes de la restauración permanente del verdadero Israel, compuesto de gente de todo pueblo y nación, concuerdan con imágenes semejantes de la vida eterna en el nuevo cielo y tierra. Y así nos terminamos nuestra orientación a la obra de Amós. Nuevamente, esa obra es rica por su calidad literaria. Hay tantas frases aquí que hay que meditar en ellas y hay que aplicarlo a hoy. Porque nuestro Dios no ha cambiado. Él ha tratado a Israel de esa manera para enseñarnos y advertirnos.
Y hasta los campesinos tienen la palabra del Señor. Y cuando Dios habla, hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Que el Señor nos ayude a arrepentirnos de lo que hay que arrepentirnos. Pero mejor y más bien, de dedicarnos a lo que hay que dedicarnos. El nombre del Señor necesita ser conocido entre todos los pueblos y naciones. Y la manera que Dios ha elegido que sea conocido es a través de un pueblo redimido, pero santo. Una imagen de Él mismo. Y esa imagen de Él mismo es de gracia, misericordia y justicia. Gracias por Amós, que nos ayudó a ver la palabra del Señor. Aun cuando su mensaje es duro sobre su juicio. Y quedamos advertidos que jamás cometemos el error de Israel de rechazar el mensaje del juicio del Señor y el porqué de ese juicio. Porque escuchar esa palabra es nuestra santificación, como Jesús oró en Juan capítulo 7. Serán santificados en la verdad. Tu palabra, oh Señor, es la verdad.